¿Qué tal, querido público? Buenos días, tardes, buenas noches, según nos estén observando y escuchando. Yo soy su conductor, Luis Granados, y este podcast, Un Nombre, Una Historia, está aquí para ustedes a través de Espacio Legal, agradeciendo, por supuesto, a nuestros invitados, como quien me acompaña el día de hoy, la maestra Daniela Santés, que me ha pedido que la llame Dani. Dani, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho que aceptaras. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto y una gran oportunidad estar el día de hoy aquí y contarles un poco acerca de quién es Daniela. Muchas gracias, Dani. Bien, pues bueno, debemos recordar que el propósito de todo esto es conocer a las personas. Y aquí su servidor trata de hacer todo lo posible por ir atravesando esas capas que componen el cargo y llegar hasta la persona. Conocer quién está detrás del cargo y entender la parte humana, las historias, cómo crecieron, cómo se desarrollaron, las partes más humanas de nuestros invitados. Así que el día de hoy, Dani nos va a abrir su corazón y yo voy a ser la persona que los va a guiar en este viaje. Por favor, acompáñenme y permítanme contarles una historia. Y para ello, lo primero es lo primero, como siempre digo en cada entrevista, hay que poner las cartas sobre la mesa. Y para eso, vamos a conocerla un poquito más. Dani, ¿actualmente en qué cargo estás? Actualmente soy jueza penal en enjuiciamiento en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, asignada a la región 9. Les cuento un poquito qué significa ser jueza de enjuiciamiento. Bueno, cualquier persona que haya cometido un delito y que por alguna circunstancia su proceso no se haya arreglado en una salida alterna o de alguna manera amistosa y se vea en la necesidad de llegar hasta juicio. Si es de aquí, del municipio de Centro Tabasco, seguramente yo voy a estar ahí para llevar su juicio. Seré yo la persona que dicte la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Eso es ser juez de enjuiciamiento, la persona que dicta la sentencia. Muchísimas gracias por aclararlo, Dani, porque debemos recordar que hay muchas personas en el público que, bueno, no son tan avesadas en derecho porque se dedican a otras profesiones, porque a lo mejor no están estudiando todavía y, bueno, por esa razón es importante aclarar todos los términos. Bien, vamos a empezar con las partes más importantes. Y lo más importante siempre será el origen. ¿Cómo iniciaron todas las cosas? Vamos a regresar un poquito en el tiempo, vamos a ir muy atrás y vamos a entender más de nuestro invitado a través de sus orígenes. Dani, cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos dónde naciste, tu familia, cuéntanos esa parte. Bien, gracias. Yo nací en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, como se le denominaba. Ahí vivían mis padres, mi madre y mi padre, y mis dos hermanos, que son mayores que yo. Soy la menor de tres hermanos, un hombre y una mujer. Aquí les voy a contar la parte difícil o sensible. Mi madre vivía con mi padre, estaba embarazada de mí en esa época. Mis dos hermanos mayores, uno de 3 años y el otro de 2 años, un día me cuentan que llega mi padre en ausencia de mi madre, se encontraban mis tíos maternos ahí y llega y se lleva a mis dos hermanos a la fuerza. Dicen mis tíos, que eran los que estaban ahí, que trataron de impedir que eso ocurriera, pero desafortunadamente no hubo éxito y él se llevó a mis dos hermanos. No se pudo saber de ellos durante muchísimo espacio de tiempo, es decir, estamos hablando como de unos 10 años aproximadamente. Mi madre fue una madre incansable que los buscó hasta debajo de las piedras. Desafortunadamente no tuvo éxito hasta que hace 10 años, por azares del destino y por unas investigaciones que yo hice, es que se logra dar con ellos, se hace la conexión y bueno, ya se restablece el vínculo entre ellos y mi madre. Debido a esa situación y que mi madre tenía miedo de que mi padre regresara y también me llevara y se quedara ya completamente sin hijos, mi madre decide enviarme aquí a Tabasco, específicamente al municipio de Macuspana, en Tepetitán. ¿Por qué en Tepetitán? Bueno, porque en Tepetitán vivían mis abuelos maternos. Entonces mi madre dijo, seguramente ahí no se va a atrever a ir. ¿Por qué? Primero, porque está muy lejos de la Ciudad de México y segundo, porque ahí vive toda la familia de mi mamá. Entonces es un lugar y un espacio seguro para ella. Yo llegué aquí a los 5 años de edad y a partir de entonces vivo aquí en el estado de Tabasco. Ahí fue donde empecé mis estudios y esa es parte de la historia de mis orígenes. Ok, es una historia
Muy interesante, en realidad, es algo muy poco común eso que nos compartes. Sí. Muchas gracias por compartirlo con mi público. ¿Y qué pasó con tu papá? ¿Cómo fue esa relación? ¿Lo conociste alguna vez? No, nunca conocí a mi padre, ya que mis hermanos restablecieron el vínculo con mi madre. No hubo la oportunidad de conocerlo porque no se dio, las circunstancias no lo permitieron. Desafortunadamente, hace como unos 5 años él falleció y no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Lo lamentamos. Sí, yo siempre escuché de él acerca de mi madre y bueno, la parte de mis hermanos que me contaron cómo fue su vida con él y con la otra persona que hizo de madre para ellos, pero no tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo fue este reencuentro? O sea, estoy seguro que mi público quiere saberlo. ¿Cómo fue este reencuentro cuando finalmente tú y tu mamá encuentran a tus hermanos? ¿Qué pasó? Bueno, es algo muy curioso y les voy a contar así muy resumidito qué fue lo que pasó. Dicen, y he leído y escuchado, que cuando hay 3 hijos y hay una situación como esta, la hija número 3 es la que viene a restablecer el vínculo roto. Bueno, a mí me tocó eso. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre había crecido con esa situación de que mis hermanos no estaban o estaban desaparecidos o perdidos. Entonces yo en el afán de ayudar a mi madre a encontrarlos, porque veía los esfuerzos que ella hacía para poder encontrarlos sin éxito, un día me pongo a buscar en el directorio, que antes se acuerdan que teníamos directorio telefónico, me pongo a buscar en el directorio telefónico el apellido Santés, que es el apellido de mi padre, y doy con un número de teléfono. Entonces lo marco y resulta que ese número no era de mi padre, sino del hermano de mi padre. Pregunté por él y me dice, en este momento no está, pero si desea dejarle un recado. Guardo el número, se lo entrego a mi madre, pero en esa ocasión mi madre no hizo nada. Más adelante, ya cuando el Internet estaba más avanzado y yo sabiendo que él era abogado en la Ciudad de México, lo localizo a través de Internet y me doy cuenta que recibía notificaciones electrónicas. Entonces dije, si es un abogado activo y además lleva asuntos en la Ciudad de México. Le vuelvo a dar la información a mi madre Qué interesante. de un domicilio específico y entonces mi madre, que es una mujer muy fuerte y muy valiente, Seguramente. decide irse, se va con la que es mi madrina, que vive en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México llegan a ese domicilio y efectivamente era el domicilio del hermano de mi padre. Y dice mi mamá que cuando llegan le dice, vengo para que me digas dónde están mis hijos. Y la persona le dice, no te puedo decir, no te voy a decir. Y mi madre, que es una persona bastante enérgica, le dice, pues no me voy a ir de aquí y ahí me voy a plantar afuera de tu casa hasta que no me digas la dirección o el número donde puedo localizar a mis hijos. Y pasaron horas y horas y horas y mi madre y mi madrina afuera del domicilio. Hasta que por fin se dio cuenta esta persona, mi tío, que no se iban a ir y le pasó la dirección y el número de teléfono. Entonces mi madre regresa a la Ciudad de México porque este domicilio quedaba a las afueras, Okay. les llama por teléfono y les dice, quiero entrevistarme con ustedes, yo soy fulana de tal. Ellos acceden a ir a la entrevista y así es como se conoce. ¿Qué edad tenían ahí tus hermanos? Ya estamos hablando de que uno tenía 40 y el otro 45. Estamos hablando ya de personas adultas y que ya cuando vienen a Tabasco me cuentan que ellos sí sospechaban que la persona que los había criado y educado, la mujer, no era su madre por varias circunstancias. Claro que cuando reciben la llamada de mi madre, dicen, es verdad, nuestro presentimiento era el correcto. Esa persona que nos educó y nos crió no era nuestra madre es esta. Por eso le digo que algo hay de cierto en eso que dicen las personas que saben que la tercera hija es la que viene a restablecer el vínculo roto, porque a mí me tocó hacer esa investigación y de alguna u otra manera darle la información a mi madre para que ella a su vez pudiera hacer las gestiones y encontrarlos. Qué interesante historia. Querido público, hemos apenas empezado y ya sabemos gran parte de lo que es la persona de nuestra invitada. Ok, vamos a ir avanzando en la entrevista entonces. Después de esta muy interesante historia, quiero que continuemos con la parte de la niñez. Vamos a hablar acerca de la parte de la primaria. ¿Qué nos acordamos de la primaria? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? Mm, Muy bonitos, pero también muy difíciles.
Vivía con mis abuelos maternos, ellos fueron quienes me educaron. Mi madre, como le digo, se quedó en la Ciudad de México para seguir buscando a mis hermanos. Entonces yo viví muy alejada de ella, solamente la veía en las vacaciones. Recordarán que en aquella época teníamos 2 meses de vacaciones, de julio y agosto hasta septiembre que entrábamos, ¿no? Entonces esos eran los meses en que yo veía a mi madre. El resto del año siempre estaba con mis abuelos. Y iba a la primaria de ahí, del poblado de Tepetitán. Ahí estudié la primaria y ahí estudié la secundaria. Siempre fui una niña muy aplicada, no tuve mayor problema en la primaria. En la secundaria, mis abuelos tratando de que nosotros, me refiero nosotros a una prima y yo, que crecimos como hermanas, tratando de que tuviéramos una educación mejor, deciden que estudiemos la secundaria en Villahermosa, pero por alguna circunstancia se cierran las inscripciones y tenemos que regresar a Tepetitán. Y ahí en Tepetitán llegamos, pero aquí, y es que me río porque ocurrió algo muy curioso. Regresamos y nos admiten como oyentes. En Tepetitán son escuelas rurales. Ahorita ya afortunadamente son mejores, pero en aquella época eran rurales, carecían de mobiliario y los espacios que tenían eran espacios contados. Entonces nosotras llegamos ya desfasadas de la inscripción y obviamente no tenemos cupo, pero tampoco tenemos asiento donde sentarnos. Entonces el director, que conocía a mi abuelo, que era además director de la Junta de Padres de Familia, le dice: sí las voy a admitir, pero van a venir de oyentes y tienen que traer su silla y su mesa. Sin problema, dijimos. El problema es que el día que mi prima y yo llevamos la silla y la mesa, íbamos cargando por toda la carretera la silla y la mesa, nos empieza a seguir una vaca. Y ya se imaginarán ustedes corriendo con la silla, con la mesa y la vaca detrás de nosotros. Es algo que nunca voy a olvidar. ¿Y las alcanzó? No, afortunadamente no, logramos llegar a la escuela sanas y salvas, pero así era como estudiábamos la secundaria. Fue una época muy bonita, dije que también muy difícil. Mis abuelos eran personas de escasos recursos. Antes de ir a la escuela, mi abuela decía: tienen que ir a vender, y nos daba que si dulces que ella preparaba, longaniza, cualquier cosa que ella preparara, lo teníamos que salir a vender antes de ir a la escuela. O sea, nos teníamos que levantar muy temprano, arreglarnos, ir a vender, regresar, entregar el dinero y después, sí, las dos, y después irnos a la escuela. Así transcurrió toda la primaria, fue de mucho esfuerzo, pero algo que me formó definitivamente. Y la secundaria también fue ahí en Tepetitán, la misma tónica, había que vender, había que trabajar y luego ir a estudiar o regresar a hacer los quehaceres propios del hogar. Ok. Ciertamente se escucha como un poco difícil, porque entonces si tenías que vender antes de ir a la escuela, ¿a qué horas ibas a vender? ¿Y a qué horas entrabas a la escuela? Sí. O sea, debió ser muy complicado, y luego la tarea y todo eso. Sí. Debió ser bastante complicado. Ok, ¿qué pasó entonces con la prepa? ¿También fue ahí mismo? ¿O no, la prepa no, ya en Tepetitán en esa época no había preparatoria, no podíamos seguir ahí, y mis abuelos con mis tíos, afortunadamente tuve una familia que me arropó. Ellos hicieron el esfuerzo para que mi prima y yo viniéramos a estudiar a la ciudad de Villahermosa y entramos a estudiar en el Cebetis 32. Fue una de las mejores épocas de mi vida estudiantil, siempre la recuerdo, sí, siempre la recuerdo muy, muy alegre. Me divertí mucho sanamente porque nunca he hecho nada fuera de lo común y de lo normal. Creo que soy o he sido una niña bastante bien portada, pero la recuerdo con mucha alegría, porque a pesar de las tareas y de que teníamos que caminar del sitio donde estaba la casa hacia el Cebetis, o sea, hacia la preparatoria, me tocaron muy buenos compañeros, un ambiente muy sano, muy lindo. Entonces es de las mejores épocas de estudiante que recuerdo. Me gustó muchísimo. Llegando a esta parte, siempre acostumbro a hacer algunas preguntas básicas para mis invitados. Una de las más importantes sería: ¿hay algún hobby durante esta época que desarrollaras, alguna actividad extra que te gustara? Sí. Leer siempre ha sido mi pasión, leer. Creo que los libros nos permiten llegar a donde físicamente no podemos.
Leer nos abre la mente, nos permite imaginar escenarios, situaciones. Me encanta la lectura y la desarrollé justamente en la etapa de secundaria y preparatoria. Y algo que me acabo de acordar de la preparatoria. En la preparatoria conocí a un maestro que fue el que me inspiró para estudiar derecho. José Ángel Romero Tequestle, o Ángel Romero Tequestle, su nombre, él. Yo me acuerdo que estudiaba contaduría, que es el área como al que me dirigieron, porque mis abuelos decían, es que tienes que estudiar lo mismo que estudiaron tus tíos, que son contadores. Y bueno, me inscriben en contaduría. No me gustaban los números. Sin embargo, cuando yo tenía la clase específica de derecho, me encantaba y él me inspiró muchísimo. Yo siempre trataba de obtener puros dieces en su materia porque era algo que me gustaba muchísimo. Entonces, a él le debo este amor y esta pasión a haber estudiado derecho. Bueno, esa iba a ser otra pregunta sobre de dónde nació la inspiración para estudiar derecho, pero bueno, ya nos la ha contestado nuestra invitada. Entonces, ya conocemos un poco más de sus hobbies, el inicio por el amor al derecho. Otra pregunta que siempre hago a mis invitados es, ok, en estas etapas de cambio, primaria, secundaria, preparatoria, antes de la universidad, ¿hay alguna persona en la que, maestra, en sus momentos más oscuros, más difíciles, cuando más fuerte sobre la tormenta, hay alguna persona en la que siempre confió, siempre se aferró, un pilar de estabilidad para su vida? Sí, definitivamente fueron mis abuelos. Mis abuelos siempre estuvieron presentes, son como los abuelos de todos nosotros, gente muy bragada, gente de la cultura del esfuerzo, de la dedicación, de que siempre para adelante, de que tú puedes, de que lo vas a lograr. Recuerdo incluso que cuando me casé, que todavía vivía mi abuela, me decía, usted se acaba de casar, pero eso no quiere decir que se vaya usted a dejar. No, usted estudió para algo y tiene que hacer, es decir, seguir adelante. No de embalde, decía ella, estudió tanto como para quedarse en casa. Y eso siempre lo tengo muy presente, o sea, sus palabras, su motivación. Ella siempre nos decía, estudien para que ustedes salgan por sí misma adelante. Ella y mi abuelo son siempre, siempre, siempre mi inspiración. Maravilloso. Como la de muchos de nosotros, los abuelos formaron parte de esa red de apoyo que nos ayudó Sí. siempre. Muy bien. Ok, vamos a entrar a la parte de la entrevista donde ya empezamos a hablar de la parte universitaria y profesional. Quiero saber más acerca de su vida universitaria. ¿Dónde estudió Derecho? ¿Prácticas profesionales? ¿Dónde dio servicio? Cuéntanos un poco de esa vida universitaria. Sí. Estudié Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que antes se encontraba por finanzas. Ahí fue donde estudié Derecho. Empecé a hacer mis prácticas profesionales en un despacho y aquí les voy a contar. Me acuerdo que yo llegaba a un despacho a hacer méritos y yo escuchaba mucho que los abogados que trabajaban en ese despacho decían acerca de los jueces y me acuerdo yo que le pregunté a uno de los abogados, oiga, ¿y qué se necesita para ser juez? Me dice, no, ¿cómo crees? Eso no se puede, ¿no? Pero yo le decía, ¿pero qué se tiene que hacer para ser juez? No, tú no vas a poder. Y me quedé con eso. Y no me lo va a creer. Pero en unos cursos que di el año pasado, él fue mi alumno. Vaya, Él fue mi vaya. alumno ¿Ya ven con la en vuelta de la unos vida? cursos que di. Cuando lo vi, yo dije, Usted no va a pasar. no, usted fue el que me dijo que no podía. Jamás me dijo qué se necesitaba para ser juez. Y ahora él era mi alumno en un curso que di del sistema penal acusatorio. Sí. La vida es justa. Entonces di mis prácticas en ese despacho, vi el lado de ser litigante y en una de esas tareas que nos dejan los maestros, nos dijeron que fuéramos a una diligencia, como se le llamaba en aquella época en el sistema tradicional. Una amiga me dice, tú no te preocupes, yo conozco a un juez y le voy a pedir permiso para poder ir. Perfecto. Entonces me dice mi amiga, nos vemos mañana a tal hora en los juzgados que están al lado del reclusorio.
Ok, mi amiga no llegó, no sé por qué circunstancia, en aquella época no había teléfono celular ni WhatsApp como para llamarle y preguntarle. Quedabas a una hora y confiabas en que eso iba a Exacto. estar. No llegó, yo sí llegué. Hablo con el juez y le digo, mire, soy fulana de tal, mi amiga fulana de tal ya pidió permiso, adelante, me dice, solamente que el día de hoy no hay diligencia, pero puedes venir mañana. Sí, sin problema, yo vengo mañana. Al día siguiente vuelvo a llegar y ya, me dice, hoy sí hay diligencia, me presenta con el personal y veo la diligencia, tomo las notas y todo. Y me dice, ¿y dónde estás? ¿Qué haces? Le digo, no, pues estoy en un despacho. ¿Y no te gustaría estar aquí? Pues sí, pero ¿y qué tengo que hacer? Tú no te preocupes. Si quieres, yo te voy a ayudar. Le digo, bueno, pues está bien. Dice, nada más que vas a entrar de meritoria. ¿Y eso qué es? Bueno, tienes que hacer méritos durante determinado espacio de tiempo y no se te va a pagar hasta que llegue la oportunidad. Regreso a mi casa ese día y le platico a mi madre y me dice, pues sí, adelante, sin problema, ya vemos cómo hacemos. Porque en el despacho sí me daban como que para mi pasaje. Los viáticos. Sí, los viáticos. Allá no me iban a dar, pero dice mi mamá, no pasa nada, ya nos arreglamos y tú ve. Yo empiezo a hacer el trámite para ingresar como meritoria y estuve así durante 1 año, 2 meses haciendo méritos hasta que llega mi primera oportunidad como secretaria en ese juzgado con ese juez que jamás lo voy a olvidar. Ya falleció el licenciado Luis Arturo Montes Sánchez. A él al que le debo haber ingresado al Poder Judicial. Ok. Entonces, esta parte ya entró como servicio o fue prácticas, fue voluntario nada más. ¿Cómo fue? Sí, entro a dar mi servicio y después me quedo, termina mi servicio y yo continúo trabajando ahí en el Poder Judicial y después de al año 2 meses ya me dan plaza como secretaria. Entonces quiero entender un poco más, quiero poder armar ese rompecabezas desde la chica que empezó como meritoria hasta que hoy en día ya es juez. Cuéntame todas esas partes. Bien, gracias. Recordará que hace un momento, recapitulando, les contaba que yo estuve en un despacho. Vi lo que hace un abogado litigante, hice algunas pequeñas funciones del abogado litigante y vi lo que hacían los otros abogados ahí, pero no me llenaba, como que no era lo mío. Cuando me llevan y me abren la oportunidad de estar en un juzgado, wow, a mí me fascinó. Desde hacer los autos de formal prisión, los autos de libertad, desde llevar las diligencias, eso me encantaba. Estaba yo joven, puse a disposición del juzgado todo mi tiempo, toda mi energía y lo poco que en ese momento sabía. El entonces juez vio la actitud en mí y después de determinado espacio de tiempo, más o menos 1 año y medio, me dice, te voy a dar la oportunidad para que seas secretaria. Entonces me da el espacio y la oportunidad para ser secretaria. Me cambian a otro juzgado, llego con otro juez y ese juez también ve actitud de servicio en mí y me dice, te voy a proponer para que seas proyectista. Y yo le digo, pero ¿cómo que proyectista? Yo no puedo ser proyectista. ¿Por qué? Porque los pasos a seguir serían secretaria, actuaria, secretaria judicial y proyectista. Y me dice, no, no pasa nada. Perdón, ahí quiero hacer una pequeña interrupción, público querido, para que nos pueda explicar un poquito más, para que todos tengamos el contexto, los que no estén involucrados en el ambiente jurídico. Cuando usted dice que pasa a ser proyectista, ¿podría explicarle a mi público la distinción entre la secretaria y la proyectista? Sí, sí. Una secretaria judicial en aquella época era la que llevaba el trámite de un expediente. Una proyectista es la que hacía los proyectos de sentencia, de autos de formal prisión o de órdenes de aprehensión para el juez. Es la persona que estaba más cerca del juez como su mano derecha haciendo sus proyectos. Fascinante. Ok, regresemos entonces a la historia. Le ofrecen ser proyectista. ¿Qué pasa después? Me ofrecen ser proyectista, yo le digo, no, es mucha responsabilidad, yo no he pasado por los otros puestos y me vuelve a decir el juez, no, sí tienes la capacidad, confía en ti. Y le digo, ok, si usted confía en mí, yo también lo hago y adelante, me ponen como proyectista y así empiezo siendo proyectista, primero de juez, luego afortunadamente mi trabajo me recomendó, llego con los magistrados y los magistrados también entre ellos había pugna para ver con qué magistrado iba yo a trabajar
porque, repito, mi trabajo me recomendaba y me Claro. recomendaba muy bien. Y pasé mucho espacio de tiempo, como unos 5 años de proyectista, hasta que finalmente viene la oportunidad de presentar examen para ser juez de paz. Y lo apruebo. Y el licenciado Guillermo Narváez es quien me da la oportunidad para ser primera vez juez de paz. Ok, quiero profundizar en esa parte. Primero que nada, he escuchado de otros invitados acerca de esos exámenes. ¿Fue muy difícil pasar ese examen? Sí, era otro estilo, otro tipo, se sometía uno a mucho estrés y mucho estudio, porque eran exámenes escritos, exámenes prácticos, nos daban, en el examen escrito venían una serie de preguntas propias de cualquier examen de cualquier estudiante de derecho. Y en el examen práctico nos daban un caso que nosotros teníamos que resolver como si dictábamos una sentencia absolutoria o una condenatoria, pero bajo qué argumentos. Y luego de eso venían exámenes psicológicos y psicométricos para evaluarnos nuestra actitud y mentalmente si estábamos aptos o no para poder desempeñar la función. Entonces sí nos sometíamos a una serie de exámenes muy rigurosos para poder llegar a ser juez de paz. Ok, he escuchado que sí, realmente es una subida muy difícil. Quiero visualizar ese momento. Pasa, va a ser juez de paz, llega al juzgado, se sienta en la silla, es el primer día que es juez. ¿Qué se sintió ese primer día? ¿Qué se siente el día uno de ser juez? Mucho nervio. Sí, estaba yo muy joven, muy joven. Además, la primera oportunidad no fue en la ciudad de Villahermosa, Ok, fue en el municipio de Balancán. Yo tenía a mi hija que tenía año y medio, iba a cumplir los 2 años. Entonces, de un día para otro me dicen, ¿sabes qué? Hay una oportunidad, se te va a nombrar, pero es en Balancán. Inmediatamente le llamo a mi esposo y le digo, pasa esto, dame tu opinión, adelante, acepta. Aquí quiero hacer un paréntesis. Afortunadamente a mi lado camina un hombre maravilloso. Nunca he encontrado un no de su parte. Siempre me dice, adelante, yo te apoyo, yo estoy contigo. Y yo le decía, pero es en Balancán, tú no te preocupes, vemos qué hacemos, tú diles que sí. Entonces yo siguiendo su consejo le dije, sí, sí acepto. Y me dicen, ok, te tienes que presentar el lunes en Balancán. El día que me avisaron era viernes. Entonces me voy con mi esposo a Balancán el sábado, buscamos una casa, compramos los muebles indispensables y el lunes a primera hora me lleva con mi hija y la persona que iba a cuidar a mi hija, que es una tía, y nos mudamos hacia allá. ok, todos se mudaron a Balancán. Excepto mi esposo, que en esa época trabajaba en Macuspana. Él Ok. me deja en Balancán y de Balancán se va a su trabajo a Macuspana y él no vivía con nosotros entre semanas, solamente nos veíamos los fines de semana que yo regresaba a la ciudad de Villahermosa con mi hija. Entonces me llevo a mi hija para allá y el primer día, pues ya sabrá, ¿no? Impactante porque tengo la carga, ya la responsabilidad de madre de familia, sola con mi hija en Balancán, que no conozco, pero además la responsabilidad de un juzgado. Entonces sí, muchos nervios. Afortunadamente son de los mejores recuerdos que tengo de Balancán, el personal muy amable, muy atento, me apoyó en todo momento. Hasta el día de hoy todavía conservo amistades de ese lugar y estoy hablando que eso fue aproximadamente hace unos 19 años. Vaya, pues yo también quiero hacer un pequeño paréntesis ahí porque es un buen tema que vamos a tocar más adelante, pero ya que lo menciona, su familia actual. Cuénteme acerca de eso. Ya me dijo el maravilloso esposo que tiene, pero quiero profundizar en eso. Esposo, hijos, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conoció? A mi esposo lo conocí en la universidad y fue una manera muy curiosa porque mi esposo siempre me observaba y un día me dice, oye, yo sé que tú tienes amistad con el maestro fulano de tal, es que mira, hay un amigo que reprobó y quiero ver si tú lo puedes apoyar. Y yo, pero ¿por qué yo? Sí conozco al maestro, pero no es mi amigo y jamás me atrevería a pedirle algo así. No, mira, hazlo por él, es que el pobre lo van a expulsar, tiene muchas materias reprobadas. Y le digo, bueno, pues trataré de hablar con el maestro, pero mi amigo no es y yo no me atrevo a pedirle algo así, pero lo voy a intentar.
Me dice, ok, nos vemos el día de mañana en este mismo lugar que era en la explanada principal de lo que era la división de sociales. Había un truco ahí. Ajá. Sí. Y al día siguiente llego otra vez y me dice, ¿y qué pasó? Le digo, no, pues la verdad no me atreví a decirle al maestro. Y me dice, ok, no pasa nada, te invito a salir. Y yo, ¿cómo que me invitas a salir? Qué giro argumental tan interesante. Y me dice, sí, te invito a salir. Y le digo, pero no te conozco. No, pero por eso nos vamos a conocer. Para eso le está invitando a salir, para conocerla. Exacto. Y le digo, ok. Y ya y así empezamos una amistad. Ahí él ya era graduado de la licenciatura en sociología y estaba estudiando su segunda licenciatura, que era la de Derecho. Entonces, empezamos a ser novios, estuvimos por espacio de 5 años de novio. Funcionó. Sí, hasta que yo terminé y una vez que ya me gradué, entonces me casé a los 25 años. Él es una persona 10 años mayor que yo, pero es un muy, muy buen hombre, siempre ha estado a mi lado, siempre me apoya, nunca me dice no, nunca me dice no lo hagas o no te voy a apoyar, al contrario, siempre ha estado ahí y es un excelente padre con mi hija. Tengo solamente una hija, tiene 21 años, va a cumplir 21 años y es su adoración. Y pues ya sabrán, ¿no? Es la única hija y es la consentida de ambos. ¿También estudia Derecho? No, ella no quiere nada con derecho, a ella se le hace aburrido, mamá. Siempre la llevé desde muy pequeñita a los juzgados, en ese ambiente creció ella. Y siempre me decía, mamá, esto es muy aburrido, no entiendo nada de derecho, no me gusta. Ella ahorita estudia otra carrera que no tiene nada que ver con derecho. Muy bien, es una maravillosa historia. Cada vez vamos conociendo un poquito más a nuestra invitada. Tienen que admitirlo, realmente está funcionando y el podcast está pudiendo llegar más allá del cargo. Ok, bueno, vamos a regresar a la parte de ser juez. La nombran juez, llega a Balancán. ¿Qué pasa después? En Balancán estoy por espacio de 1 año y medio más o menos, yendo y viniendo porque recuerden que les dije, mi esposo sí se quedó a vivir aquí en Villahermosa, pero trabajaba en Macuspana. Yo viajaba con mi hija y la persona que me apoyaba con mi hija, que es mi tía, los fines de semana. Entonces sí era bastante complicado. Recuerdo que llegó un momento en que mi hija, que estaba pequeñita, los domingos se tiraba en la cama y decía, yo ya no voy a Cancán, no voy a ir a Cancán, mamá, no voy, no me gusta y no me gusta. Yo le decía, mira, nada más este fin de semana y ya no vamos a regresar. Y así la engañaba todos los fines de semana hasta que finalmente llega otro magistrado de presidente, investiga quién soy, o sea, cuál ha sido mi actuación, sabe que tengo una hija, sabe todo lo que padezco para ir y venir porque lo hacía en camión, no tenía yo vehículo. Y me trae aquí a la ciudad de Villahermosa y ahí en Villahermosa estuve 5 años como jueza de paz, hasta que finalmente sale la convocatoria para ser jueza en el sistema acusatorio y oral. Presento y me someto a todos los exámenes y afortunadamente quedé dentro de los primeros 4 lugares. Entonces eso me da la oportunidad de ser nombrada como 2 de las mujeres que los 4 que fuimos nombrados para este sistema. Ok, eso es maravilloso realmente. Y bueno, ¿cómo se sintió entrar a este nuevo sistema? ¿Se adaptó rápido? ¿Fue difícil? Al principio fue complicado porque mentalmente yo estaba formada en el sistema tradicional. Las reglas del sistema tradicional eran las con las que yo había jugado o con las que yo había trabajado durante mucho espacio de tiempo y además eran las que me habían enseñado en la universidad. Viene el cambio de paradigma o el cambio en las reglas de cómo operar el sistema y sí, al principio no lo entendía. Me costaba mentalmente aceptar muchas cosas, pero he de reconocer que mucho de lo que ayudó es los cursos que nos empezaron a dar, las capacitaciones y que nos empezaron a mostrar lo bondadoso del sistema y de las audiencias. Entonces eso me permitió tener una visión diferente, a grado tal que me enamoré por completo del sistema. O sea, empezó como un desconocido y ahorita termino amando el sistema.
Por supuesto, maestra. ¿Hay algún caso en particular que diga, obviamente con las censuras apropiadas, que diga, ese caso me marcó, significó mucho para mí? Sí, hay 2 casos y justamente hoy un alumno en la clase que di me hizo la misma pregunta. ¿Cuáles son los casos que más le han impactado? Y le digo, hay 2. Hay 2 porque a pesar de que he visto muchísimos casos, esos 2 me llaman mucho la atención y me marcaron porque no puedo concebir cómo el ser humano puede tener tanta maldad dentro de sí. Uno de ellos era una madre con una niña pequeñita de 8 años, con un hombre que conoce, y ella pone a la niña para que el hombre la viole. Y la violó sistemáticamente hasta que era ya adulta, bueno, una adolescente en la prepa, que es cuando ella decide hablar. Pero no entiendo cómo una madre puede hacerle algo así a su hija durante mucho tiempo. No recuerdo. Recuerdo que el día que llevé la audiencia y escuché a la joven declarar en juicio, salí llorando de la audiencia, llegué a mi casa, abracé a mi hija y me decía, mamá, ¿qué te pasa? Y le digo, es que no lo puedo creer, no puedo creer que haya gente tan mala que daña a sus hijos. Y le platiqué de manera muy general por qué estaba así. También le dije a mi esposo. Ese fue un caso. El otro caso fue de un chico mayor que la niña. A la niña la empieza a enamorar como a los 16 años, la saca del hogar, una niña con un padre, una familia bien formada y además familia que lleva a la iglesia, que llegaba a la iglesia. Él es un chico mayor, viene de una familia disfuncional, se la lleva y empieza a ejercer sobre ella una violencia sistemática, física, psicológica y sexual en todos los sentidos. Le hizo cosas inimaginables. Su rostro, sus brazos, su cuerpo contaba parte de la violencia a la que había sido sometida. Uno escuchaba su relato y no podía yo concebir cómo hay gente que puede dañar a otra de tal manera. Afortunadamente, la chica fue rescatada a tiempo por sus padres, se le empezó a dar tratamiento psicológico y se alejó de esta persona e hizo la denuncia. Pero fue increíble todo lo que ella pasó. Esos casos me han impactado. ¿Por qué? El primero, porque yo soy madre y yo no querría que ninguna otra niña pasara por lo que pasó esa niña. Y el otro, el del joven, porque yo sé que mi hija en algún momento puede conocer a otra persona, enamorarse y puede ser violentada. Entonces, nadie está exento de la violencia, sin embargo, es algo que no debería de existir. Entiendo perfectamente y estoy seguro que mi público también lo entiende. Y le agradezco mucho que nos abra esa parte de su corazón para conocerla más. Ahora, una pregunta importante que quiero hacerle, que es una excelente pregunta, pongan mucha atención, que es, pues usted dice, no entiendo cómo el ser humano puede llegar a esos límites de maldad. Y yo comprendo eso, maestra, pero también entiendo que es algo que usted ve con frecuencia. Usted siempre está en contacto con esa parte de la humanidad. ¿Usted siente que estar en contacto con esa parte de la humanidad con tanta frecuencia ha cambiado su forma de ver el mundo? Y si es así, ¿cómo lo ha hecho? Sí, sí ha cambiado mi manera de ver el mundo. Soy un poquito más desconfiada de lo normal. Mi familia dice que mi trabajo me afecta porque siempre trato de ser muy precavida. A veces veo situaciones que a lo mejor el común de las personas no ve o trato de imaginar cosas que a lo mejor el común de las personas no vería o no imaginaría, pero eso es por mi trabajo que de alguna manera sí impacta en la concepción que yo tengo del mundo. Pero es solamente eso, tratar de estar más alerta que el común de las personas. Como persona, afortunadamente no me ha cambiado. Creo que sigo siendo la misma Daniela de siempre, solamente que sí soy un poco más precavida que el común de las personas y a lo mejor tomo unas precauciones que no tomaría cualquier otra madre. Es lo único en lo que siento que he cambiado. Y se lo digo porque además mi hija me lo dice. Mamá, dice, es que las otras amigas, sus papás no les dicen o no le hacen esto. La única que lo hace eres tú. Yo sé por qué lo hago, porque yo veo y escucho cosas que los otros padres no ven y no escuchan. Y mamá tiene razón. La verdad es que mamá tiene razón porque
Ustedes sabrán, público querido, que gran parte de mi vida he sido penalista y bueno, es evidente que con el tiempo empezamos a ver esos pequeños detalles y nos preocupamos un poquito más, pero nos preocupamos con la mejor intención del mundo, con la intención de que esas cosas no se repliquen. Entonces, qué bueno que lo menciona la maestra. Público querido, siempre tomen sus precauciones. Es mejor haberse prevenido de más que haber confiado de más. Exacto. Siempre será mejor la parte de prevenir de más que confiar de más. Muy bien, maestra. Vamos a hablar un poco más ahora acerca del futuro. Ya nos ha dado una perspectiva muy clara acerca de su persona, tanto de su pasado como de su presente. Pero quiero que vayamos a la parte del futuro. ¿Qué le espera a Daniel en el futuro? ¿Cómo se visualiza más allá? Me visualizo plena. Si mi hija decide en un futuro casarse, me visualizo a lo mejor hasta siendo abuela. Ok. Si mi esposo y yo, como nada más tuvimos a mi hija, siempre hemos querido tener pues nietos. Entonces yo me visualizo así, plena, feliz, haciendo lo que me gusta, es decir, estando siempre en un juzgado, llevando audiencias. Eso me encanta, a pesar de lo que ya les dije, que sí, esos 2 casos me han impactado, pero me encanta. Usted me debe de entender, hay una adrenalina que se siente cuando uno está en una audiencia, sobre todo en las audiencias de control, quizá no tanto en las de juicio, pero en las de control sí. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué me va a pedir el abogado o qué va a pedir el fiscal o cómo van a reaccionar. Entonces, esa adrenalina que se siente me encanta, me llena, es algo que me fascina. Entonces, yo me visualizo haciendo lo mismo que hago hoy. Eso, querido público, eso es el propósito de este podcast. Para eso estamos aquí. Y esa adrenalina es muy real. Su señoría tiene razón, porque la magistrada, la maestra y la juez tienen que saber aquí también que los abogados particulares también lo sentimos. No sabemos qué nos va a responder la juez. No sabemos qué nos va a decir, qué nos va a contestar, qué va a contestar el fiscal. Esa adrenalina es muy real y me alegra que este podcast sirva para poder sacar esa parte humana de las personas y conocernos un poquito más, para que vean que detrás del cargo hay un ser humano que perfectamente los entiende, que perfectamente empatiza con ustedes y que recibe el impacto de su trabajo. Por supuesto que recibe el impacto de su trabajo, pero y sí la cambia, pero la cambia para mejor, para poder crecer más. Ahora, escuché que dijo que hoy en la mañana se lo preguntó un alumno. ¿Usted da clases? Sí, Cuéntame. doy clases. Desde hace 13 años soy profesora en varias universidades. El día de hoy la clase la impartí en la Universidad Acrópolis en maestría y ahí fue donde el alumno preguntó, pero he trabajado en otras universidades como en la UDI, en la Universidad Panamericana también. Entonces ahí es donde he impartido clases. ¿Qué se siente ser profesora? Cuénteme. Ay, es una satisfacción. Después de ser jueza y llevar audiencias, lo segundo que me gusta es dar clases. Me gusta mucho formar a los alumnos de licenciatura y aquí que quede entre nosotros y que no se sepa. Me gusta más formar a los alumnos de licenciatura que a los de maestría. ¿Por qué a los de licenciatura? Porque siento que los de licenciatura todavía se pueden formar más que los de maestría. Los de maestría ya están formados, solamente van por obtener el grado y está muy bien que se quieran superar, no tengo problema con eso, pero los de licenciatura como que todavía los puedo formar más. Entonces, a mí me permite transmitirle mis valores y mis conocimientos, hacerles ver lo que está bien y lo que está mal, participar en su formación integral. Por eso me gusta mucho dar en licenciatura clases. Por supuesto. Maravillosa explicación, verdaderamente profunda y nos deja conocerla un poquito más. Maestra, ¿cree que es usted dura como maestra? ¿Cómo se ve a usted misma como profesora? Sí, muy dura. De hecho, cuando vean este podcast, seguramente muchos de los comentarios van a decir que va a haber comentarios negativos en el sentido de que soy una maestra muy dura, muy estricta y que sí repruebo. ¿Por qué lo hago? Y se los digo a mis alumnos en clases. Que nos están viendo. Ajá. Yo quiero alumnos que cuando vayan a las audiencias sean un verdadero fiscal y un verdadero defensor. ¿A qué me refiero con esto? Sobre los hombros de un fiscal descansa
esa potestad que le da el Estado para poder ser fiscal. Si yo voy como víctima, yo quiero que el que esté a mi lado sea el mejor fiscal o el mejor asesor. Si soy la persona que está en los zapatos del imputado, pues yo voy a contratar al mejor abogado. Y no puedo hacerlo con alumnos que no aprueben o que no sepan lo que estudiaron. Por eso les exijo mucho, porque la sociedad afuera les va a exigir más. Y yo no puedo entregarle a la sociedad un producto mal hecho. Yo les tengo que entregar, porque es mi responsabilidad, un producto bien hecho. Por eso es que quienes no aprueban la materia es porque definitivamente no se aplicaron en conocimientos. Mis alumnos saben que yo no les regalo ni una décima de punto. Quien ha obtenido un 10, un 9 o un 8 es porque se lo ha ganado. Si no, no se regala nada. Y así debe de ser, maestra. Definitivamente que así debe de ser. Y bueno, espero que también todos nos estén viendo. Familia, amigos, alumnos, todos compartan, den like, comenten cosas positivas, por favor. Y bueno, ok, ya estamos llegando a las partes finales de esta entrevista. Siempre como tradición, en el último bloque de esta entrevista, invito a nuestro invitado a que le dirija un mensaje a mi público. Mi público se compone de todas las personas, de todas las partes de la sociedad, de todas las carreras, de todos los estratos sociales. ¿Qué le diría usted a mi público que esté escuchando? Detrás de esa cámara hay miles de personas. ¿Qué les diría? Que no se queden con el no. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que cuando yo le pregunté a otro abogado qué se necesitaba para ser juez, primero no me respondió y segundo me dijo que no, que yo no podía? Si yo me hubiera quedado ahí y hubiera creído que no podía, el día de hoy no estaría donde estoy. Yo soy de las personas que me dicen no y lo voy a hacer nada más para demostrar que sí puedo. Entonces, no se queden con el no. Todo aquello que se tiene soñado se puede hacer. A lo mejor sí hay que invertir tiempo, hay que dedicarle mucho esfuerzo, pero de que se puede, se puede. Así que no se queden con el no. No permitan que nadie les diga que no se puede, porque todo se puede. Solamente es cuestión de aplicarse. Muchísimas gracias por esas sabias palabras, maestra. Bien, ya lo escucharon, público querido. Ya escucharon esas palabras y ahora, como se los he prometido en cada edición, ahora conocen a mi invitado un poco más, ahora conocen más de esta historia. Pues bueno, antes de retirarme, redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar? Sí, me encuentran en Facebook con mi nombre completo, Guadalupe Daniela Santés Jiménez, en TikTok como Dani Santés 2 y en Instagram como Dani Santés. Bueno, pues a mi nombre, a nombre de todo el podcast y de todo el equipo de producción, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. De verdad que ha sido un gusto poder platicar de manera tan amena con ustedes. Muy bien, pues ya la escucharon. Yo soy Luis Granados, esto es Un Nombre, Una Historia. Una vez más, hemos ido más allá del cargo y hemos conocido totalmente a la persona. Muchas gracias por acompañarme en esta edición. Acompáñame en la próxima. Da like, comparte, comenta. Y ya sabes, déjame estar con ustedes, pero también permítanme contarles una historia. Muchas gracias.